Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Mujeres que Mueven el Mundo, esta propuesta que hacemos entre distintas áreas de la Universidad Nacional de Córdoba, como el programa de género de la Secretaría de Extensión Universitaria, el CEPA, el Centro de Promoción y Producción Audiovisual, y los servicios de radio y televisión universitarios. En este espacio hemos convocado a diferentes referentes del Movimiento de Mujeres de Córdoba, esta organización que durante los años 90 y 2000 fue marcando la agenda de la conquista de derechos de las mujeres. Hoy sumamos otra voz a este relato colectivo. Hemos invitado a Claudia Fontanesi, a quien conocemos como La Pequi. Con ella vamos a ir desandando algunos hitos de este espacio, de este movimiento tan importante, como por ejemplo la tarea que se dieron distintas organizaciones en comunidades, en localizaciones del interior, la construcción del primer proyecto de prevención de violencia en Córdoba, la organización de los distintos encuentros de mujeres en nuestra provincia, distintos temas que venimos mirando desde diferentes relatos. Esperamos que disfruten de esta nueva edición, las invitamos a acompañarnos. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado, porque algunos con pensar en esa idea el temor los paraliza y se duermen asustados. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar, nada aquí nos pertenece, todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué domesticar. Ya estamos con nuestra invitada, le damos la bienvenida a La Pequi. Exactamente, ¿Cómo estás, como Pequi? popularmente conocida como Pequi. La Pequi. Sí, sí. Bien, bien contenta, agradecida de que me hayas invitado, que me tengan en cuenta y que sobre todo el programa pueda recuperar a algunas compañeras que nos sentimos un poco como en las históricas dentro de lo que es el movimiento de mujeres. Sí, tal cual. Pero antes de ir a esa historia que ya te identifica dentro del movimiento de mujeres, me gustaría conocer un poco de tu biografía, que bueno, como siempre decimos las feministas, como lo personal es político, recuperar esto, tus orígenes, de dónde sos, cómo era tu familia. Bueno, yo soy oriunda de la localidad de Morteros, que es provincia de Córdoba. Bueno, a los 18 años vine a estudiar trabajo social. Yo estoy en una familia constituida por papá, mamá y una hermana mayor. Y bueno, fue todo un desafío de una localidad del interior. Mi hermana no estudió en la universidad, sino estudió ahí en Morteros un terciario. Entonces, la verdad que fue todo un desafío, que mis padres me pudieran habilitar, venir a estudiar acá, que fue todo un proceso. No obstante, lo hice con alegría, cursé la carrera de trabajo social, y fueron parte no solo del cursado, sino de la autonomía, de la independencia, del crecimiento personal y de mi acercamiento a las primeras experiencias de militancia. En ese momento era del movimiento estudiantil. O sea, una universidad, llegaste que en los 80 más o menos, Pequi. 83 rendía, 83. Rendí el cursillo de ingreso, para poder... Que se rendía. Excluyente, claro, porque si vos no aprobabas las materias para el ingreso quedabas afuera. O sea, que una universidad muy estrenando la democracia, con muchas cosas para hacer, y que te encontró allí. Ese movimiento estudiantil era parte del movimiento estudiantil que hizo las huelgas de hambre del 83, 84, 85, solicitando el ingreso irrestricto, el presupuesto para la universidad pública, la apertura del comedor universitario, la constitución de los centros de estudiantes, el concurso de las cátedras. ¿Vos llegabas de Morteros a eso? ¿No tenías previamente otra experiencia? No tenía experiencia, excepto inquietudes más ligadas a lo social, en localidades chiquitas, que se daba esta cosa más de solidaridad, de encuentro, pero la verdad que se me abría un mundo diferente en el cual de una me sentí implicada y comprometida. Como el programa es muy corto, siempre les hacemos como un recorrido rápido de su historia y de los aspectos más significativos de sus militancias, y por eso muchas veces les pedimos que traigan así objetos que han acompañado ese recorrido. Entonces queríamos que nos contaras algo de estos objetos que nos has compartido hoy. Bueno, yo
Esto relata un poco la historia mía universitaria. Descubro hace un tiempito atrás que mi madre había guardado, porque en esa época, en el 83... No había mail, no había WhatsApp. No había nada de eso, entonces eran las cartas que yo escribía a mi familia, digo, para contarles cómo estaba. Es más, bueno, y ella descubro gratamente que las había guardado con esa cajita hace 30 años atrás. Y donde en realidad era una discusión permanente con mi madre de que los temores que tenía en función del 83, donde digo, estaban los servicios de inteligencia intactos, digo, y el temor que había de la militancia política, sobre todo para alguien que venía del interior. Entonces eran varias discusiones con mi mamá y yo con la idea de que el mundo lo cambiaba ahí al toque. Esto fue ya recibida, digo, con intervención comunitaria en distintos municipios de mi pueblo, porque yo me recibo y vuelvo, y trabajé en la Municipalidad de Morteros, después también en San Guillermo, Villa Trinidad, provincia de Santa Fe. Y bueno, lo novedoso era que en el trabajo comunitario como trabajadora social, las que constituían las cooperativas de vivienda, las que constituían los centros de cuidado infantil eran mujeres. Entonces, articulando con Córdoba y con Santa Fe, realizamos el primer encuentro zonal de mujeres, que para mí fue muy significativo porque ahí yo empiezo a descubrir lo que es la perspectiva de género, y se organizó un encuentro que convocó a toda la zona noreste, digo, de Córdoba y de Santa Fe, para discutir violencia, género, trabajo y educación con mujeres, con el acompañamiento de acción educativa. Esto tiene que ver un poco con el relato de lo que empieza a ser mi participación cuando vuelvo a Córdoba a partir del 2000 en una ONG con la que termina de cerrarme, digo, todo lo que significaba la perspectiva de género, el trabajo con el movimiento de mujeres. Una síntesis a lo mejor de lo que vos venías exactamente, mirando con las de lo mujeres que estaba llamándome la atención, que es un compendio entre el trabajo territorial desde la perspectiva de la ONG y la articulación con el movimiento de mujeres, en el que yo me voy a empezar a involucrar. ¿Estamos hablando de qué años, Pequi? Cuando en esto el 2001, 2001 y esto de la década de los 90. Y después esto tenemos, empieza a ser el 2000. Claro, y después ya tenemos todo lo del movimiento de mujeres, donde ya te incorporás. Ya después empieza a ser movimiento yo me incorporo al movimiento de mujeres, no me incorporo solo, era parte de la política institucional, pero aparte era el compromiso. A mí en ese periodo me hacen quiebre algunas cosas desde lo personal, que es lo que logra, digo, la perspectiva de género, y es ubicarme a lo largo de la historia en el lugar que tenía como mujer militante. Digo, una empieza a revisarse desde este lugar que tenía, viéndose en el pasado cuál era el lugar que ocupábamos. Y bueno, y eso tiene que ver con una crítica, o con una crítica propositiva que uno le tiene que empezar a hacer a la izquierda y a las organizaciones de izquierda hoy, en las cuales yo por lo menos me referencié históricamente, y que hace que te interpele desde lo personal y desde lo orgánico el tema de la perspectiva de género y el feminismo en nuestras vidas cotidianas, en nuestras organizaciones y o sea, eran temas que todavía en los ámbitos partidarios, políticos, no aparecía, y era muy difícil también ponerlos, ¿no? Era muy difícil ponerlos en agenda, y me parece que tenían que ver con un proceso histórico que hicimos las mujeres, que en una línea que hoy por hoy se sigue discutiendo, y me parece interesante que se discuta si pasa por el empoderamiento de las mujeres o en realidad es una estrategia de construcción y disputa de poder. Brevemente, antes de que vayamos al corte, es significativa la remera porque ilustra cuando el movimiento de mujeres logra sintetizarse en una imagen, ¿no? Exactamente, para nosotras fue un desafío y fue el resultado de un proceso de discusión que hicimos con las distintas compañeras que se referenciaban con distintas trayectorias políticas, sociales, ambientales. Logramos constituir un logo que nos identificara,
con algún desafío en términos organizativos, discutíamos la tiranía de las organizaciones y nos parecía, para tener una proyección, que el movimiento tenía que tener mínimos, sin liderazgo, pero sí un nivel de organización que nos permitiera seguir avanzando. Logramos tener un logo, logramos comprar un megáfono, logramos tener una barredora, y esa fue parte de la identidad que fuimos construyendo entre todas. Todavía con mucho rastro artesanal todo lo que has traído, salvo bueno, el libro del que podemos hablar en un ratito más. Vamos a hacer un corte, pero ya retomamos esta charla y seguimos desandando tus recorridos. Muchachita andariega el trote. Últimamente seguimos en Mujeres que Mueven el Mundo, charlando con Pequi Fontanesi. Rondamos un poco todo lo del movimiento de mujeres, pero para quienes a lo mejor no conocen, no vivieron esa historia, ¿cómo era la dinámica? ¿Dónde se juntaban cada cuánto? ¿Quiénes participaban de ese espacio? Bueno, las primeras reuniones se supieron hacer en el marco, del aporte que hacía el feminismo también en términos latinoamericanos e institucionalistas, facilitado, por muchas organizaciones no gubernamentales, algunas compañeras que venían de la militancia gremial y algunas de la militancia política partidaria. Nos juntábamos a veces en ONG y después hubo un periodo que, con una intencionalidad que pegaran nuestros imaginarios, particularmente fue en Luz y Fuerza y en la Casa de los Trabajadores, como para instalar el movimiento de mujeres en estos espacios más ligados a los varones, a los varones sobre todo, y también recuperando la beta sindical. Bueno, tuvimos un proceso muy interesante en el movimiento que tuvo que ver con las discusiones que fuimos dando en talleres sistemáticos, invitando a compañeras y también autorreflexionando, vinculados al lugar, a esto que yo te planteaba, si las posibilidades de organizarse o no, y logramos construir una plataforma para saber cuál era el límite y cuál era la apertura que tenía. La distribuimos, en cada marcha o en cada movilización que hacíamos, la teníamos presente porque era como el libreto nuestro. ¿Te acordás cuáles eran las discusiones respecto a esos límites? Sí, era, por ejemplo, si cuando una planteaba Movimiento de Mujeres Córdoba, planteaba el ingreso de María Julia Alzogaray porque estuviera en contra de la violencia. Entonces nos parecía que era necesario poder tener un límite. Cuando planteabas que uno de los ejes era violencia, otro de los ejes salud sexual y reproductiva, aborto, quiénes sí y quiénes no, para sentirnos nosotras sabiendo con quiénes podíamos avanzar en determinadas reivindicaciones y con quiénes no. Me parece que esas discusiones hoy por hoy se reactualizan. Yo creo que lo que se logra no se logra casualmente, sino tiene un acumulado, no solo de las que nos sentimos históricas, sino de las nuevas generaciones. Yo hoy también me encuentro con muchas compañeras que pensé que eran de mi edad y son mucho más jóvenes y que también desde jovencitas militaban. Lo que pasa es que una tenía una militancia ligada al movimiento estudiantil en un periodo y otras directamente se habían plegado al movimiento de mujeres porque logra un nivel de visibilidad que va acompañado de lo que son los encuentros nacionales de mujeres. Seguro. El movimiento de mujeres no es el encuentro nacional de mujeres, esas eran parte de las discusiones. El movimiento de mujeres es feminista y en realidad nosotros decíamos que el movimiento de mujeres es más amplio que el feminismo y que en realidad el feminismo, hasta que una se empezó a animar a hablar un poco más de feminismo dentro de lo que era el movimiento de mujeres. Nosotros decimos que por ahí nos fuimos haciendo feministas, ¿no? Exactamente. Yo lo que planteo es que es muy difícil transmitir o reproducir el feminismo, que el feminismo se transita. O sea que no es que te voy a dar una clase para que vos entiendas lo que es el feminismo, lo tenés que vivir, lo tenés que corporizar, tenés que tensionar con tus propias contradicciones y me parece que es algo que te va sumando. Es más, a mí hasta hace unos 7 u 8 años atrás me preguntaban si era feminista y a mí me parecía que tenía que ser tanto para ser feminista que no me reconocía como feminista, sí con perspectiva de género, sí por los derechos de las mujeres, y hoy la verdad que se ha instalado atravesando no solo distintas organizaciones sociales, políticas, sino
clases sociales, que era parte de las discusiones que teníamos en el movimiento de mujeres. También. Si la contradicción fundamental era la clase o el género. Y los temas de la agenda, digamos, las preocupaciones, las cosas a discutir, ¿te acordás así cuál era ese listadito? Mi primer encuentro nacional de mujeres fue en el 2001, perdón. Y en realidad todo lo vinculado a educación sexual, a derechos sexuales y reproductivos, a los derechos de las mujeres trabajadoras, al aborto, eran discusiones que una transitó todos esos años y nos pareció que en la década del 2010, 2012, había sido una agenda conquistada por la presión de las mujeres organizadas como movimiento de mujeres, como movimientos feministas. Hablamos de un feminismo, después empezamos a hablar de feminismo, que hicieron que el Estado agendara esas demandas. De hecho, tuvimos la Ley de Educación Sexual Integral, tuvimos matrimonio igualitario, tuvimos ley para prevenir. Entonces, digo, como que se fue achicando la agenda, particularmente de demanda de parte de las mujeres, siendo hoy por hoy el eje central el tema del aborto, pero entendiendo que no se acaba la lucha de las mujeres. Pero te me vas para adelante, Vamos a quedar un ratito más en ese pasado para recuperar que, digamos, vos mencionaste a varias ONG que me parece que estaría bueno decir que hablamos de Secopal, que hablamos de CEAP, que hablamos de CEAS, pero en esos casos, esas organizaciones recuperaban mucho la problemática barrial, comunitaria, que estaba signada por la violencia. Y yo creo que de ahí se gesta ese primer proyecto en Córdoba, ¿no? de la Ley de Prevención de Violencia. Me gustaría que contaras ese proceso. Nosotras desde la ONG, que era Secopal en ese momento, abordábamos y articulábamos con el movimiento de mujeres en 3 ejes vinculados al tema de violencia, ciudadanía y derechos sexuales y reproductivos. La gestación era, como yo supe comentar, era una de las pocas provincias que no tenía ley para prevenir la violencia. En el año 2006 se hace todo un proceso del movimiento de mujeres con otras provincias, convocando a compañeras que tenían leyes, que habían avanzado sobre el tema de violencia, y el mismo Secopal hace una recuperación de todo lo que son los protocolos, instrumentos jurídicos que había. Exactamente, a nivel internacional se hace como una medida política de parte del movimiento de mujeres, se le entrega a cada uno de los legisladores y legisladoras para decirle, bueno, acá tienen los antecedentes, legislen. Y también me acuerdo, se hace una movida en el Consejo de la Mujer en ese momento, en el 2006, tratando de llevar un anteproyecto construido colectivamente, donde en esa división, en esos niveles de organización primario que hace el movimiento de mujeres, había una comisión de violencia, una de comunicación, una de salud sexual y reproductiva y una de finanzas, donde la de violencia, nos organizaba todas cómo discutir, cómo llevar, y definíamos colectivamente la estrategia. Parte de lo que es la ley hoy, particularmente de violencia de Córdoba, fue modificaciones que se le hace a la que nosotras habíamos propuesto, y después sale una a nivel nacional que evidentemente supera las expectativas y que la pelea sigue siendo porque adhiera, porque la provincia de Córdoba adhiera a nivel nacional. Y eso no fue gratis, requirió de organizarnos, de visibilizar durante muchos años, los 25 de noviembre particularmente, porque en esa época nos movíamos mucho por la agenda feminista a nivel internacional, que tenía que ver con los 8, los 28, y con, producir algún evento público que llamara la atención, por ejemplo, una vuelta, marchar con máscaras. Entonces la gente nos decía, claro, las golpean un 25 de noviembre, por eso van con las máscaras, van con las máscaras. Siempre fue el apelar al ingenio, y esta cosa era de ida y vuelta con un grupo que era más orgánicamente organizado, y con las mujeres de los sectores populares, porque expresaban estas situaciones de violencia, particularmente estas dificultades que tenían al acceso de los derechos sexuales y reproductivos. Siempre fue como un trabajo a 2 pinzas, ¿no? Con los sectores populares y con un grupo como más con desarrollo, con perspectivas estratégicas. Está bien. Cuando hablamos del movimiento de mujeres de aquella época, de los 90, del 2000, todavía no mencionamos allí orgánicamente, institucionalmente, a los espacios universitarios,
cosa que hoy sería extrañísimo, digamos. Toda esta temática ha permeado las distintas cátedras, la organización sindical de la universidad, la participación, pero nos parecía que en este año, donde se conmemora el centenario de la reforma universitaria, teníamos también que preguntarnos por eso. Y para esa pregunta de la relación entre la universidad y las mujeres y las temáticas de género, convocamos a otras mujeres que nos vamos encontrando en distintos espacios para que podamos hacerle esta pregunta sobre el acceso al conocimiento y especialmente sobre el acceso de las mujeres a la universidad. Te invito a que veamos esos testimonios. Hola, mi nombre es Laura Nania, soy docente de nivel secundario, doy clases de lengua y literatura. Mi familia, desde mi mamá, ha ido a la universidad. Anterior a eso, las mujeres se quedaban en casa criando a los niños. Y respecto a los logros de la universidad, creo que lo que se hizo en los 400 años, cuando la universidad cumplió los 400 años, fue una movida súper grande y que de alguna manera dio a conocer un montón de aspectos y de trabajos que se venían haciendo en la universidad, que a veces sucede que lo que se hace en la universidad queda en la universidad. Y me pareció reconocer algunos aspectos de eso, de lo que se hizo en los 400 años, cuando fui al Centro de Interpretación Científica del Plaza Cielo y Tierra, que me pareció que había como algunas cuestiones que se relacionaban con eso que ya había visto en los 400 años. Me parece que eso está bueno, que la universidad también genera espacios para incluirse dentro de la sociedad, que salga un poco más. Yo tengo 67 años, o sea, mi madre, en el caso vamos a hacer, ¿no es cierto?, la historia a partir de mamá, era docente. En la época de ella el acceso a la universidad era muy restringido porque vivíamos en el interior, o sea, ella vivía también en el interior, era imposible a veces viajar a Córdoba. Ya después, en el caso mío, yo me recibo de maestra y tampoco podía viajar a nivel económico, pero en ese tiempo, en los años 70, yo me recibí en el 78, en el año 70, 71 mi padre gana la lotería y me dice si quería estudiar en la universidad. Yo le dije que sí, que quería, ya trabajaba yo, Entonces él me propone que con parte del dinero que él había ganado en ese golpe de suerte, me pagaba los viajes a Córdoba o para quedarme en Córdoba, ¿no es cierto?, vivir, y que qué carrera quería seguir. Yo elegí inglés, la escuela de lengua. En esa época era una escuela. Hice primero, segundo y tercer año hasta que conocí el que iba a ser mi esposo. Me caso, quedé embarazada del niño. Pero continué, terminé tercer año de la escuela de lengua. Y ahí tuve que dejar, porque la prioridad, ¿no es cierto?, la crianza en esa época del hijo. Les agradecemos a estas mujeres que nos prestan sus voces para seguir preguntándonos sobre esto, sobre la participación de las mujeres en la universidad, su inclusión, y te trasladamos la misma pregunta, Pequi, de tu experiencia, de tu percepción, ¿cómo ves? Sí, a mí me parece que digo que por eso el movimiento de mujeres en ascenso, incluso con las nuevas tecnologías, significó que la universidad también estuviera más cercana, por un lado, a los sectores más postergados, pero a la vez de inclusión de los sectores más postergados dentro de la universidad. O sea que me parece que también hubo un desafío en estos últimos años de la universidad para preguntarse a sí misma, para tensionar consigo misma, con respecto al tema de la perspectiva de género, y a la vez para tener una impronta que tuviera que ver con lo comunitario, como con un protagonismo mucho más presente en las cuestiones ligadas a las mujeres y a las mujeres de los sectores populares, tuvo estos últimos años en la universidad, como este movimiento que va avanzando y que va penetrando por distintas instancias, que te hace revisar la cuestión de los partidos políticos, de la universidad, de la misma organización del Estado. O sea que me parece que es un movimiento que nos interpela en cada uno de los espacios y que a la vez achica distancias en esto, por ejemplo, del acceso, ¿no? Pero que también se interpela a sí misma desde la perspectiva de género. Seguro, aquí estamos con exactamente, este tema. Exactamente. Pequi, y volviendo un poco a la trayectoria del movimiento de mujeres,
Me parece que llegado al 2007, o sea, se venía de este trabajo de construcción del proyecto de ley de violencia, que termina siendo violencia doméstica y no violencia contra las mujeres, toda una discusión. Sí, sí, sí. Y después la otra meta que se plantea el movimiento, muy fortalecido, es la convocatoria al segundo encuentro de mujeres, el segundo encuentro nacional que se hace en Córdoba. Sí. Después de eso es como si hubiera una declinación del movimiento. Me gustaría que nos contaras un poco de la organización de ese encuentro y de cómo sigue esa década hasta que nos encuentra el Ni Una Menos. Sí. Una síntesis difícil. Sí. De todos modos, en el 2007 nosotras habíamos tenido la posibilidad de poder pedir el encuentro nacional antes, nos parecía que no estábamos en condiciones, que estábamos haciendo un proceso con distintas organizaciones que tenía que esperar. Y bueno, en el 2007 ya, a nivel nacional también había presión para que lo pudiéramos hacer. Se organiza un encuentro donde hubo mucho debate, intenso debate, difusión, niveles de organización que nosotras sentíamos que tenían que estar garantizados para poder efectivizar el encuentro. Y después hubo como, precisamente por esa experiencia, que uno podría decir sumamente estresante, pero también masiva, como un replanteo de cada una de quienes nos sentíamos representadas en alguna fuerza, en alguna ONG, en algún sindicato, como de construcción en otros sentidos, qué sé yo, compañeras que se planteaban la construcción del feminismo a nivel nacional. O sea, hubo como otras apuestas, pero me parece que no es solo un proceso del movimiento, sino que tenía que ver con el contexto del país, el contexto del país, el contexto latinoamericano, como que se volvía a no encorsetar, pero sí encuadrar en determinados espacios donde era más posible pensar el acceso al poder para poder transformar la sociedad en la que vivíamos, porque todas las que militamos siempre tenemos algún objetivo ligado a eso. Y me parece que hubo como, no es que una sacada del pie del acelerador y una revisión para los propios espacios, para llegar en otras condiciones, pero además porque había un contexto que eso que yo te decía había avanzado en la agenda, ¿no? No es que nos habíamos quedado sin agenda, pero había otras apuestas políticas hacia donde había que fortalecer. Así fue como en la década de los 2000 los movimientos crecieron, se multiplicaron, y uno podría pensar que en el 2007, 2008, 2009 una se enamoraba de la política, no solamente partidaria, sino a través de que era posible tener el poder del Estado para poder provocar transformaciones. No obstante, hubo gente que siguió organizando, que nos seguimos organizando, seguimos militando. Empezó a crecer el feminismo como algo más popular, no solamente un grupo de élite, de vanguardia esclarecida o más vinculado a lo académico, sino que se empezó a popularizar y en el avance de la agenda permitió que las mujeres ejercieran más ciudadanía e instalarse más también socialmente el tema del aborto como algo central. El movimiento a la vez, no terminó allí, el movimiento siguió estableciendo otras dinámicas y por supuesto nos siguió encontrando en las calles, ¿no? En cada fecha, en cada 25 de noviembre, en cada 8 de marzo nos sigue encontrando. Es una historia que vamos a seguir conversando porque también se suman a este relato un montón de voces. Nosotros te agradecemos mucho que nos hayas acompañado hoy, Pequi. Exactamente, bueno, gracias a vos, Pate, y bueno, yo puedo relatar una parte de la historia, pero en realidad hay un montón de compañeras que nos acompañan, algunas que están y algunas que no están, que hicieron todo lo posible porque hoy, a pocos días, estemos tratando de ver si masivamente se llega a aprobar la ley por el aborto legal. Muchas gracias, Pequi. Será hasta la próxima. A la audiencia de Mujeres que Mueven el Mundo le agradecemos muchísimo que nos acompañen y les invitamos a seguirnos en nuestras próximas ediciones.